El perfil del abogado Robert Ramón Hidalgo Proaño, profesional competente con más de 20 años de experiencia en las áreas de derecho civil, mercantil, notarial y mediación. Estudios: tercer nivel, abogado de los tribunales del Ecuador, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, licenciado en Ciencias de la Educación, cuarto nivel, SNECA Business School en España, máster en mediación y resolución de conflictos, máster en mediación laboral, máster en relaciones laborales, Universidad Personal Sevilla, España, máster técnico, orientación y animación laboral, estudios superiores abiertos, CEAS, España, máster técnico en prevención, riesgos laborales, posgrados, diplomados, Universidad Católica de Ávila, prevención de riesgos, medidas y controles, Gobierno de Canarias y Consejería, Educación Palmas, Programa Grupal, Educación Parental. Experiencia: Banco Nacional de Fomento, Quevedo, 1978 a 1996. Cargo: asesor jurídico, elaboración de informes legales de crédito, gestión de juicios coactivos, elaboración de minutas de créditos hipotecarios, entre otros. Logros: recuperación de cartera vencida mediante renovaciones y sustituciones. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 1996 a 1997. Cargo: docente universitario. Se le confió las materias de Derecho Mercantil, Prácticas Bancarias, Riesgos y Seguros, Relaciones Humanas y Ética Profesional. Abogado de libre ejercicio en la ciudad de Quevedo, 1996 a 2000. Cargo: asesor jurídico, servicio de asesoría jurídica civil y mercantil, solución de casos asignados. Experiencia: consultal en SA Guayaquil 2019. Cargo: instructor en modalidad online. Los temas, vale la pena destacarlo: mediación y resolución de conflictos, mediación laboral, legislación laboral, entre otros. Ecotechnology Solution S.A. Guayaquil. Cargo: asesor jurídico. Jefe directo: ingeniera Jessica Hidalgo, gerente administrativa. Las actividades: elaborar y revisar los contratos, convenios, cartas de compromiso, poderes, minutas, demandas, contratos de trabajo, de compra-venta, reglamentos, reformas a estatutos de la compañía y otros relacionados con el giro operativo y administrativo del negocio. Gobernación Provincial de Los Ríos. Fue intendente general de la provincia de Los Ríos y asesor jurídico de la gobernación de la provincia del mismo nombre. En la actualidad, el abogado Robert Hidalgo Proaño se encuentra certificando en el Ecuador como mediador, que está realizando en uno de los más prestigiosos centros de mediación, que tiene el nombre de Centro de Mediación Pacto de Paz, cuya matriz se encuentra en Santo Domingo de los Áchilas. Saludamos al abogado Robert Hidalgo Proaño. Respecto al tema que nos ocupa, ¿qué nos puede decir del origen de los conflictos y su aplicación en la mediación? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, respecto a los conflictos, han sido compañeros de camino del hombre a lo largo de los siglos, y desde nuestra experiencia personal puedo decir que se pone de manifiesto que la vida en el seno de la sociedad es inseparable de estas situaciones, ¿no? El análisis realmente de estos conflictos nos hace tomar conciencia de que en el origen de los mismos confluyen distintos elementos. Así tenemos la falta de entendimiento por parte de los implicados en el conflicto, la ausencia del diálogo de las partes involucradas en un conflicto, los prejuicios que autolimitan a las personas y otras situaciones que confluyen en su origen. Y todo esto, lo señalado, aboca a que las personas se encuentren en una encrucijada de caminos llenos de conflictos e incertidumbres en los que el individuo no puede permanecer imposible. Si nosotros analizamos los conflictos,
Si por un momento nos detenemos a analizar el origen de los conflictos, podremos detectar fácilmente que no suelen deberse solamente a una causa o razón, sino a diversas fuentes. Por ejemplo, no conviene reducir o señalar las fuentes a cuestiones básicamente propias de la sintomatología, sino más bien es preferible ahondar hasta las causas de sus orígenes, hasta las últimas de las crisis, de qué fue lo que originó los conflictos, de qué fue lo que pasó para que surgiera este conflicto. Y esto es realmente si queremos aportar soluciones. Porque en ocasiones determinadas, los conflictos pueden encontrar soluciones o alivios atendiendo necesidades de orden psicológicos, morales o materiales. Y los conflictos realmente, mi estimado, pueden depender de diversas razones que suelen provocar que dos personas o dos grupos que participen en estos conflictos, desde más o de dos o más opiniones, no lleguen a un entendimiento. Y esto puede suceder cuando los que intervienen en estas discusiones anteponen sus posiciones a los intereses. Ya, sobre este tema, abogado, factores que causan los conflictos. Bueno, en los conflictos podemos identificar a tres factores muy importantes que los causan y que los propician, pero que a la misma vez estos mismos factores y estas mismas causas pueden proporcionar las condiciones indispensables para su gestión. Así tenemos factores culturales, factores estructurales y factores de comportamiento. En cuanto a los factores culturales, representan la suma de todos los mitos, de todos los símbolos y de todos los valores e ideas que sirven para justificar la violencia o la paz. Y en los factores estructurales son aquellos que condicionan, que perpetúan las desigualdades de la falta de equidad y la explotación. Y en el factor de comportamiento, aquí confluyen los dos factores anteriormente dichos, que son los culturales y los estructurales, y que se materializan en conductas agresivas, sean estos tanto físico como verbal, o por el contrario, este tipo de comportamientos nos encontramos con el diálogo favoreciendo realmente de esta manera al entendimiento y al respeto. Sobre otro tema, ¿qué son los métodos alternativos de solución de conflictos y su eficacia en la aplicación acá en nuestro país, Ecuador? Sí, verá, la mediación y el arbitraje, ¿no?, son los dos mecanismos de solución de conflictos dentro de un proceso judicial que se encuentran mayormente regulados en nuestra legislación nacional. Entonces son aquellos procedimientos que buscan solucionar a los conflictos, y en este caso jurídicos, entre las partes, ya sea de manera directa entre ellas o con el nombramiento de agentes negociadores, como cuando hablamos de negociación o cuando interviene un tercero imparcial o neutral en el caso de la mediación, la conciliación y el arbitraje. Ahora, sería importante que nos explique, abogado, sobre las características de la mediación y el rol del mediador en la aplicación para llegar a un acuerdo. Bueno, la forma más común y habitual de resolver los conflictos es a través de los tribunales de justicia, ordinarios. Sin embargo, existen vías alternativas a la función judicial, a las que se puede acudir para resolver las controversias, para que se puedan resolver los conflictos por medio de la mediación. Y en el Ecuador, la Constitución ha instituido la mediación al señalar en su artículo 190 que reconoce al arbitraje, a la mediación y a otros procedimientos alternativos de conflicto. Y estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley,
en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. Ahora, abogado, la mediación y su eficacia en la mediación de conflictos que muchas veces lleva por muchos años y que lamentablemente no se ha podido encontrar el hilo conductor para la superación de los mismos, y que ahora obviamente tenemos la oportunidad de conocer por parte suya, efectivamente, que hay una eficacia que se puede aplicar en el momento oportuno. Bueno, la ley de arbitraje y la mediación define a la mediación como un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga con un acuerdo fin al conflicto. Ahora, me agradaría también conocer, abogado Hidalgo Proaño, ¿cuál es la diferencia de la mediación y el arbitraje? Bueno, me gustaría antes de indicarle cuál es la diferencia entre mediación y arbitraje, hablar sobre las ventajas de la mediación, ¿no? Entre las principales ventajas de la mediación debemos destacar que la mediación es flexible. La mediación es flexible porque las circunstancias y las partes involucradas en el conflicto permiten que la mediación se realice con un mayor o menor grado de formalidad. Así, por ejemplo, en un conflicto de índole empresarial entre personas y hombres de negocio es recomendable la formalidad. No así en un conflicto comunitario de familia, que el procedimiento puede ser menos formal. También es voluntaria. Las partes en conflicto son las que deciden la conducción de la mediación, aportando información que quiera sea conocida o no, proponiendo soluciones o acuerdos totales o acuerdos parciales. Y estas partes tienen la libertad de llegar a una solución por propia voluntad y no por imposición de nadie. Es rápida también, porque la mediación es un proceso muchísimo más rápido que un litigio judicial, pues el conflicto que se llegue a judicializar puede llegar a durar meses, incluso hasta años. Pero en cambio, con la mediación puede ser reducido a días, incluso a horas. Y además puede comenzar en cualquier momento, una vez que las partes que están decididas a la mediación, para iniciar mediante un orden cronológico, poniendo días y fechas para iniciar, digamos, lo que corresponde, ¿no? Y produce también acuerdos creativos que son importantes, con la intervención del mediador, que con un lenguaje sencillo conlleva y hace que las partes salgan de ellos mismos un verdadero acuerdo. En el arbitraje una parte debe convencer al tribunal, ¿no?, de lo justificado de su causa, por ejemplo, ¿no? Dirige sus argumentos al tribunal y no a la otra parte, ¿no? Pero en cambio, en la mediación, puesto que el resultado debe ser un acuerdo aceptado por ambas partes, que es el ganar-ganar, ¿no? No es el ganar-perder, es allí cuando todos ganan. Cuando las dos partes ganan, entonces es el ganar-ganar. Entonces, cuando es el ganar-ganar, cuando las dos partes ganan, entonces son cuando las dos partes llegan a un acuerdo, ¿no? Y ese acuerdo lo llevan y lo materializan mediante la firma de un documento que tiene sentencia, tiene causa como sentencia ejecutoriada. Me asalta una inquietud, abogado. Mediación y conciliación. Bueno, en la mediación el mediador interviene con el objeto de que las partes entre ellos resuelvan el conflicto. Esto es, supone que el mediador no hace propuestas de solución. En la mediación, el mediador no hace propuestas de solución, porque son las partes, las involucradas en el conflicto, de las que deben hacer la solución a sus problemas. Simplemente es un conductor para que esta diligencia, para que este acuerdo se llegue.
En cambio, la conciliación, aquí en este caso el conciliador sí hace propuestas de conciliación. Ahora, ¿qué experiencia en lo personal, abogado, le ha deparado este seminario taller? Para mí, muy importante este seminario de mediación, porque después de haber estado muchos años fuera del país, haberme reintegrado y reinsertado al ámbito profesional aquí en el Ecuador, entonces es fantástico realmente conocer de que la mediación, que con la mediación se está llegando a que las partes, a que las cárceles, a que los juzgados estén menos descentralizados de tanto problema y de tanto lío. Ahora, doctor, háblenos sobre la ley de arbitraje y mediación, principalmente en nuestro país. Bueno, nosotros tenemos la ley de arbitraje y mediación. Y está tipificada en el artículo 43 para adelante, ¿no? Entonces, la ley de arbitraje, quien actúe, por ejemplo, en el artículo 49 nos dice, quien actúe como mediador durante un conflicto queda inhabilitado para intervenir en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la mediación, ya sea como árbitro, como abogado, como gestor, asesor, apoderado o testigo de alguna de las partes. ¿Por qué motivo? Porque aquí prima la confidencialidad, ¿no? Se excluye de este procedimiento de mediación las infracciones contra la eficiente administración pública, por ejemplo, que afecten los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, sobre la integridad, contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Todo esto está tipificado en el artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal. Sobre el origen de los conflictos y la aplicación en la mediación de factores que causan los conflictos, que cuáles son los métodos alternativos de solución a los mismos y obviamente las características de mediación y el rol del mediador y la mediación, su eficacia y obviamente la diferencia entre mediación y arbitraje. Pero me gustaría un comentario final o un mensaje final de parte suya de todo lo que hemos tratado. Un mensaje final sería recomendar a las personas que tengan conflictos, a las personas que tengan dificultades, que como ventajas de la mediación tenemos que tomar en cuenta que los deseen las dos partes, que la mediación no solamente se trata de que se llegue a un acuerdo total o parcial, sino que ya sirve también para un desahogo emocional, y por eso, aunque no se llegue a un acuerdo total y se llega a un acuerdo parcial, y que no se llegue ni a un parcial ni a un total, existe un desahogo emocional de las partes. Ya las tensiones se alivian, porque el hecho de reunirse las dos partes ya significa que tenemos un acercamiento. Porque los problemas, ¿no? Hablemos de los métodos alternativos, ¿no? De conflictos, tanto víctima como victimario, si cabe el término, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Es más barata que un juicio. La mediación puede ser mucho más rápida que un juicio. Se puede hacer inclusive en el idioma ancestral de la persona en el cual surgió el conflicto. Y desventajas prácticamente no existe, ¿no? Aunque por allí dicen que puede perderse tiempo y dinero, pero cuando dos partes aceptan a concurrir a una mediación, las dos partes están decididas a firmar un acuerdo. Y como mensaje final, puedo decir que partiendo desde el punto de que la mediación es un sistema para resolver conflictos entre dos o más partes, y en donde un tercero imparcial o neutral llamado mediador ayuda a que las partes puedan encontrar por sí mismo, ¿no? Por sí mismo una solución al conflicto. ¿Qué va a pasar si nosotros dejamos
que un tercero resuelva un conflicto por nosotros. Es como que nos queda un sinsabor de boca. Decir, yo pude haber solucionado este problema, yo pude haber resuelto este conflicto, yo pude haber llegado a un acuerdo con la otra parte. Pero cuando dejamos que un tercero, en este caso un juez, resuelva por nosotros, es allí cuando existe un perdedor y existe un ganador. ¿Y qué existe cuando hay un perdedor? El perdedor y el ganador va a dejar un sinsabor, va a dejar un resquebrajamiento social, un familiar, va a haber un alejamiento, inclusive hasta nuestros propios amigos se van a repartir o con el perdedor o con el ganador. Ese es uno de los problemas que vamos a evitar con la mediación, ya que allí, con el resultado, con el acuerdo, no existe ni perdedores ni ganadores. Todas las dos partes ganan. Y realmente se recomienda totalmente, desde mi punto de vista. Yo creo que cada vez las personas se están empoderando más de lo que es la mediación. Finalmente, hago una invitación a las partes que se encuentran involucradas en un conflicto, a enterrar el hacha de guerra, a enterrar el hacha de guerra, porque de nada nos vale, digamos, atacarnos unos a otros cuando un conflicto puede ser fácilmente mediado y podemos llegar a un acuerdo entre las partes satisfactorio para las dos partes, en la que no exista ni vencedores ni perdedores. Entonces es allí cuando concurrimos a un centro de mediación, y en un centro de mediación vamos a llegar a acuerdos satisfactorios para las partes, que nos van a dar realmente ese bienestar, ese refrigerio espiritual de que nuestra familia, por ejemplo, si se trata de un problema familiar, de que se dividan nuestros amigos, de que tengamos problemas laborales con nuestros compañeros o con nuestros jefes. Es verdad, ¿no?, que muchas veces el estereotipo de las personas, los problemas, nos puede llegar a tener a entablar un juicio antes que la mediación. Pero les recomiendo que la mediación es tan importante, porque al final vamos a tener acuerdos satisfactorios para las dos partes. Esta ha sido la entrevista con el abogado Robert Hidalgo Proaño. En tal virtud, es menester felicitarlo por el permanente espíritu de superación, lo cual amerita el reconocimiento de la sociedad quevedeña y ecuatoriana, máxime que para lograrlo eligió el centro de mediación que tiene el nombre de Centro de Mediación Pacto de Paz, misma que opera, reitero, en Santo Domingo de los Áchilas, entidad con conocimiento, capacidad y experiencia probada. Felicitaciones.